manejo de gestación, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para cuidar estas hembras que ya fueron inseminadas, que fueron encastadas, inseminadas, y que suponemos que están preñadas? Entonces ahí hay que cuidarlas. Vuelvo nuevamente al esquema y seguimos avanzando. Teóricamente detectamos los celos, encastamos, inseminamos, y la hembra está en gestación. Aquí hay una pequeña etapa previa que se llama pregestación, porque ustedes comprenderán que al inseminar, yo supongo que la hembra puede haber quedado gestante o preñada, o ha fertilizado su ovocito, pero tengo que tener la seguridad. Por lo tanto, hay una etapa de pregestación y otra de gestación. Los objetivos actuales, el anterior era lograr un buen encaste. Los objetivos de la gestación se pueden clasificar en esos cuatro. Monitorear la certeza de logrado una preñez, vale decir, hacer diagnóstico de gestación, eso es uno de los manejos más importantes de esta etapa. Asegurar que la hembra esté gestando y no pasar la vergüenza de que a los 115 días, cuando yo llevo una hembra a la maternidad, el maternero me dice: ¿cómo me trae esta hembra, pues, caballero, si no está preñada? Entonces yo tengo que tener la certeza lo más precozmente posible que esa hembra quedó preñada. El segundo objetivo es mantener la gestación, es decir, asegurar la mayor cantidad de huevos, embriones, fetos, vale decir, mantener, asegurar el tejido gestacional. Profe, Sígame. no se ve la diapositiva. Uy, no le puedo creer. Sí, A ver, espérese, espérese. Ay, 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 ¿qué me pasó aquí? Espérate. Déjame hacer todo de nuevo. ¿Ya? Ahí se ve. sí se ve. A ver, cambia la diapositiva. Sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Ya, perdone, perdone, pero vuelvo. Entonces, tenemos el esquema ya visto, llegamos a la etapa de pregestación, gestación, y estábamos en objetivos, ¿no es cierto? Los objetivos de la gestación. Entonces, primero, hacer diagnóstico de gestación. Segundo objetivo, mantener la gestación durante estos días, no perderla, no correr el riesgo de que hayan abortos, por así decirlo. Asegurar un elevado número de lechones y de alto peso al nacimiento, es decir, asegurar que la gestación termine con un parto, y una vez instalado el parto, eh, instalar una lactancia abundante. Y todos esos objetivos se logran a través del cuidado de la hembra en gestación. El gran problema hoy día, o el gran tema hoy día de la gestación en cerdo, es poder transitar de un sistema de jaulas individuales para mantener las hembras, como es lo que se utiliza aún en nuestro país y en la mayoría de los países, transitar a un modelo de corrales colectivos de gestación, vale decir, gestación en grupo. Y esto fundamentalmente por un problema de bienestar animal y por un problema de presión de imagen del consumidor, que pide que haya una producción animal más humanizada, lo cual son dos objetivos que estamos todos de acuerdo y apoyamos y lo apoyamos. Entonces, el tema de discusión es qué significa este transitar de una jaula individual a modelos de corrales colectivos. Significa aspectos económicos, por supuesto,
aspectos productivos, por supuesto, y el tema de seguir avanzando en la cosa de bienestar animal. Eh, en tema de bienestar animal, les recomiendo que se acerquen a estas dos publicaciones, el Welfare Quality, que es una publicación del año 2009, y encontré también este otro Canadian Pork Council, que también trata el tema, además de algunos otros aspectos que vamos a mencionar. Entonces, ¿cómo pasar de un sistema de jaula individual, como la que se muestra en la diapositiva, a un sistema de corral colectivo, como se muestran en las otras diapositivas, los cuales van a tener grandes ventajas y también grandes desventajas, que son los temas que hay que conversar hoy día? Por ejemplo, en un sistema de gestación en grupo, la definición de áreas de descanso, áreas de defecación y áreas de alimentación es fundamental. Y ahí hay algunos esquemas que he logrado encontrar, digamos, todo esto, estas imágenes están en internet, así que ustedes pueden acceder a ellas. En que los corrales van a tener zonas de defecación, vale decir, zonas sucias, pero también zonas de descanso y también zonas de alimentación. Porque quién sabe, como lo vamos a ver, el tema de alimentación es muy importante. Eh, el establecimiento de tipos de pisos, en general pisos antideslizantes. Cuando uno mantiene hembras gestantes ya adultas, el tipo de piso es fundamental porque el riesgo de perder hembras por, por lesiones musculoesqueléticas, por lesiones en pezuñas, por lesiones producto de zonas de fuga, actitudes de fuga, agresiones, etcétera, es muy importante. Y por lo tanto, cuidar los aplomos de este grupo de hembras en corrales es importante. El otro tema es cómo establecemos los grupos de hembras en gestación. Y ahí hay varias alternativas. Y solamente los menciono para que ustedes los reflexionen un poco. Grupos estáticos, vale decir mantener un grupo desde el inicio de formación, hago el grupo una vez de la hembra inseminada hasta el parto. Grupos dinámicos en que puede variar la composición etaria o gestacional, hacer grupos de gestaciones tempranas o gestaciones finas, o hembras chanchillas, hembras adultas, pesos parecidos, etc. Entonces, la determinación del establecimiento de los grupos de hembras en gestación es muy importante porque tienen que ser grupos que sean socialmente eh, viables. ¿Mm? Otra cita bibliográfica para ver el tema es la que sale ahí, es la Asociación de Productores de Ganado Porcino de Español, que publicó un muy buen texto el año 2012 que se los recomiendo, que se llama Guía de Buenas Prácticas del Manejo de Hembras Gestantes. El gran problema o el gran tema, no problema, el gran tema de solución es qué sistema de alimentación mantengo en gestantes, en grupos de corrales de hembras gestantes, porque acuérdense que eh, ahí me equivoqué, dice sistema de alimentación que asegure planos restringidos en un grupo de hembras gestantes. Alimentario, el plano alimentario de una hembra en gestación es restringido. Si yo tengo un grupo de hembras de 15, 20 hembras, ¿cómo aseguro que cada hembra coma lo que corresponde? Y evitar de que la hembra más agresiva coma lo que no le corresponde porque le quitó la comida a la menos agresiva. Entonces, el tema del sistema de alimentación es fundamental y aparecen esos stanchions o box
o semi-box con comederos individuales. Hay algunos autores que han demostrado que la alimentación en el piso, en el suelo, es el mejor sistema para mantener un plano de alimentación más o menos regular en todas las hembras. Y finalmente, las tolvas electrónicas o comederos electrónicos individuales, en que la hembra tiene un chip en la oreja. Al entrar al comedero electrónico, el sistema le entrega a esa hembra, ¿cómo se llama? La cantidad de alimentos necesarios. Come, se retira del estancho, no entra otra, etcétera, etcétera. Normalmente, si esa hembra entra nuevamente, el sistema no le da alimento y por lo tanto asegura una ingesta individual, eh, eh, asegura una ingesta individual. El único tema de esto es que es muy caro todavía y por lo tanto eso es una limitante. Menciono algunos riesgos de aparición de estereotipas de conductas agresivas, tanto en jaula como en grupo, y ustedes se dan cuenta de que tanto en las jaulas individuales como en los alojadas en grupo, vamos a tener algunas situaciones que vamos a tener que estar constantemente manejando. En la jaula, obviamente, vamos a tener restricción de movimiento. Se establece una situación de un ambiente pobre en estímulos, se produce estrés crónico, la agresión en hembras alojadas en grupos es competencia por el alimento, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ambos sistemas, o el nuevo sistema al cual vamos a tener que acceder en los próximos años en este país, va a tener que solucionar todos estos problemas. Dicho eso, tengo que partir diciendo que durante durante la gestación, como ustedes eh, lo saben, hay un ambiente netamente progestativo, vale decir lo que se llamó la tranquilidad progestativa, el efecto de los altos niveles durante gestación de progesterona hace que la hembra esté en una actitud más bien pasiva, lo que se mal interpretó, escúchenme, lo que mal se interpretó diciendo la hembra en gestación, se dijo hace algunos años atrás, la, la tranquilidad progestativa significó que en términos de manejo, la hembra en gestación no era objetivo fundamental del manejo. Y ahí nos equivocamos todos. Sin embargo, esto que estoy diciendo, eh, a este concepto, digamos, de que el manejo de la hembra gestante era poco relevante, ayudaron dos trabajos clásicos. El gran trabajo de Pond et al., que demostró el efecto buffer de la hembra sobre el concepto, sobre el tejido gestacional. Fíjense que Pond trabajó con un grupo de hembras gestantes con dietas experimentales aproteicas. Aproteicas. Y la hembra fue capaz de gestar y de parir. Y ahí se demostró, Pond y los colaboradores demostraron, de que, en fin, la hembra era capaz de solucionar los problemas, por lo tanto no se preocupen mucho de la alimentación ni el manejo, porque la hembra se las bate solas. Lo que no nos dijo Pond es que había tenido su parto, pero que el producto del parto había tenido una camada bastante deficiente. Pero la hembra había sido capaz de mantener la gestación y de parir. Ese es el primer trabajo. El segundo trabajo de Ulrey et al., en que demostraron que si uno mantenía una alimentación constante durante toda la gestación y en todas las hembras de gestación, adultas, jóvenes, chanchillas, durante toda la gestación la hembra también tenía su parto normal. Y ellos ensayaron, ensayaron, mire, un tratamiento era darle una misma cantidad durante toda la gestación, el segundo tratamiento era darle más al principio, menos en el medio, más al final. Hicieron todas las combinaciones del caso en términos de planos nutricionales.
o planos alimentarios. Y encontraron que tenían la misma respuesta en fertilidad, parían todas iguales, tenían los mismos lechones, se les morían los mismos lechones en el al destete, etcétera, etcétera. Conclusión, alimente las hembras durante toda la gestación con una cantidad de alimento constante. Hoy día nos damos cuenta, y ustedes se darán cuenta que eso es un error, porque efectivamente los requerimientos nutricionales durante la gestación van cambiando. Y si uno acepta eso y alimenta a las hembras de acuerdo a esas variables, vamos a tener una mejor respuesta, una buena y mejor respuesta. Bueno, dicho estas consideraciones generales, veamos dos o tres cositas específicas. ¿Cuánto dura la gestación? Ustedes la saben, la regla general es 3 semanas, 3 meses, 3 semanas, 3 días. Que si uno calcula bien, son 115 días. Y efectivamente ahí hay una serie de datos desde el año 58 en Chile, estas tesis, estos trabajos que hizo don Gabriel Latorre, profesor de la facultad del año 58, hasta los últimos trabajos que he encontrado el año 2013, la duración es del orden de 114, 115 días. Pero lo importante es esta distribución de frecuencia. En la tabla al lado hay duraciones entre los 110 y 120 días, ¿no es cierto? Este es un trabajo que se hizo sobre 2.500 gestaciones aproximadamente, en que ustedes se dan cuenta que hay una curva casi normal con un promedio de 115 días, más o menos. La distribución de frecuencia en otros trabajos indican más o menos lo mismo que muestra la tabla de distribución de frecuencia. ¿Por qué es importante conocer la duración de la gestación? Fíjense que la duración de la gestación es una característica bastante fija, ¿eh? Con una cierta desviación y con una amplitud, algún rango, pero es bastante fija. Bueno, hoy día los sistemas computacionales que se utilizan ¿cómo se llama? En los planteles, nos permiten que inmediatamente cuando el encargado de la reproducción hace una inseminación artificial, la informa diariamente a la oficina, por así decirlo, y en la oficina el computador dice fecha de encaste, fecha de inseminación, tal día, fecha probable de parto, tal día. E inmediatamente esa hembra que fue inseminada hoy día tiene una fecha probable de parto. Y la fecha probable de parto nos asegura que yo puedo tomar ciertas normas de manejo o fijar ciertos protocolos para que días antes de la fecha probable de parto esa hembra sea trasladada desde la jaula de gestación o el corral de gestación a la maternidad. Y de esa manera optimizar y planificar el uso de la maternidad. Fíjense que ahí les propongo el siguiente ejemplo, que es un ejemplo teórico de optimización del uso de las jaulas de parto. Fíjense, tengo dos casos. Este es un caso relativamente teórico, pero con datos de criadero, así que el caso A es una gestación que en promedio duraba 114 días, más o menos 2,9. Tenía una variabilidad un poco mayor que en el segundo caso. En el primer caso, la lactancia era 24 días, eh, el aseo y desinfección de la maternidad eran 3 días, la encierra previa de las hembras sin su camada eran 4 días. Por lo tanto, en ese ciclo de maternidad, las jaulas o la maternidad se usaban 31 días. ¿Me siguen en este cálculo o no? Parece que sí. En el segundo caso, la lactancia son 21 días. En el área de desinfección, el aseo y desinfección lo hacían más rápido. La encerra previa era un poco antes. Y por lo tanto, el ciclo de uso de la maternidad en 25 días.
Ahora, ¿por qué las encerraban antes en este segundo caso? Porque la variabilidad era un poco menor, entonces yo estaba más seguro que las hembras parían alrededor de los 115 días, más seguro. ¿Qué significa eso? Que en el primer caso, perdón, en el primer caso yo utilizaba 11,77 veces al año la maternidad y en el otro caso la usaba más, pues la usaba casi 15 veces. Y eso significaba que yo optimizaba el uso de la jaula de parto. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo datos de la duración de gestación y yo tengo datos de la fecha probable de parto y determino un protocolo de encierro de mis hembras y determino un protocolo de descanso y de aseo de la maternidad, yo voy optimizando el uso de esta construcción, pero lo más importante es que cumplo con una de las normas, que los partos deben ocurrir en la sala de parto y no en cualquier lado. ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan en la duración de la gestación? Que ya les dije, es una característica bastante fija, con alguna variabilidad, pero menos. Yo diría que hay dos factores que están entrelazados entre ellos también, digamos. El primero es la edad de la hembra o su expresión como número ordinal del parto. Número ordinal del parto quiere decir parto 1, parto 2, el parto 4, el parto 5. Las chanchillas, que son más jóvenes, tienen gestaciones más largas que las hembras adultas. Y por otro lado, sabemos que los tamaños de camada bajos, cuando hay menos lechones al parto, están asociadas con gestaciones más largas. Se demostró que tamaños de camada de menos de 6 lechones tienen gestaciones de un día o más que camadas de tamaños de camada de lechones de 14. Ambos factores, tanto edad o número ordinal del parto como tamaño de la camada, se relacionan a la duración de la gestación a través del nivel de cortisol fetal. El cortisol fetal y el cortisol materno, como lo vamos a ver en la clase de un ratito más, dicen relación con o son un factor importante de ocurrencia del parto. Cuando hay más lechones, hay más cortisol y por lo tanto, cuando hay más lechones, las gestaciones son un poco más cortas. ¿Qué es lo que muestra este trabajo? También hecho en Chile, que fueron nuestros primeros trabajos con utilizando los sistemas computacionales, pudimos analizar en este caso alrededor de 14.000 gestaciones. Esto fue un estudio retrospectivo muy interesante, que lo hizo este médico veterinario José Corral, y que fue su memoria ética. Fíjense que cuando las hembras son más jóvenes, primer parto, segundo parto, tercer parto, la duración de la gestación tiende a aumentar. Poquito, casi nada, pero tiende a aumentar. Y por otro lado, cuando hay más lechones, también la gestación empieza a disminuir. Eh, Otro aspecto importante son las etapas fisiológicas productivas de la gestación. O sea, la pregunta es, ¿lo que ocurre durante los 115 días de gestación siempre es igual, siempre es lo mismo? Y claramente no es así. Van ocurriendo fenómenos distintos y por lo tanto se describen etapas o fases fisiológicas, pero también productivas, que son importantes conocer, que son, como dice la diapositiva, estas tres periodos o fases: periodo ovular, periodo embrionario y periodo fetal. Y aquí no hay otra cosa que una caracterización muy general de lo que ocurre con estos periodos.
Fíjense que el periodo ovular y el periodo embrionario son muy cortos y corresponden aproximadamente al primer mes de gestación. El periodo ovular se define, por eso su nombre, hasta alrededor de los 10 días de gestación, desde la fertilización a los 10 días. Es un periodo de muy alta vulnerabilidad, muy alta, que junto con el segundo periodo embrionario, hasta más o menos los 30 días, son periodos que tienen una importancia cualitativa muy alta. Ocurren fenómenos cualitativos muy importantes, ¿no es cierto? Se produce la segmentación del huevo, eh, son los primeros momentos en que hay, por ejemplo, una pérdida de estructura que permite al huevo, al ovocito, digamos, fertilizado, al huevo ya fertilizado, al óvulo fertilizado, poder eh, acercarse a la matriz uterina y poder empezar los primeros eh, fenómenos o estados de implantación. Y al perder esas estructuras protectivas del huevo segmentado, se produce un gran pic de mortalidad, que es el primer pic de mortalidad que puede llegar a alcanzar hasta el 30%. Entonces, los primeros 10 días se produce una pérdida importante, muy vulnerable. Se inician también la diferenciación y la formación de los tejidos placentarios. Hay todavía un periodo importante de migración, vale decir, eh, hay una serie de fenómenos que sumados a los inicios de la implantación, la anidación e implantación, hacen que eh, estos periodos, el periodo ovular y el periodo embrionario, hasta más o menos los 30 días, eh, sean un periodo muy crítico. Por eso es que si ustedes se acuerdan de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento yo creo que era preocúpese de la alimentación de la gestación en los primeros días. ¿Sí? Preocúpese de que esa hembra esté en una situación de bajo estrés. Si tenemos gestación en corral, preocúpese de que la hembra hasta los 30 días esté en jaula. No la ponga en corral. El sistema de crianza, de gestación de hembras en corral debería iniciarse a los 30 días. Las primeras 4 semanas o el primer mes de vida debería ser en jaula individual para que la hembra esté en las mejores condiciones. A partir del primer mes de edad en adelante, se define el periodo fetal, en que, a diferencia de los anteriores, hay fenómenos cuantitativos mucho más importantes. Se produce un crecimiento de los fetos, de los anexos embrionarios, de los líquidos embrionarios y del útero. Hay un crecimiento importante del útero. A partir del mes y medio, por ejemplo, qué sé yo, el mes y medio, 40, 50 días, se empieza a generar un crecimiento exponencial del tejido fetal. Y eso explica de que los requerimientos nutricionales de la hembra aumentan y por lo tanto nos tenemos que preocupar y no seguir pensando lo que nos decía Ulrich, que tal, alimente la hembra con el mismo nivel de alimentación durante toda la gestación. El otro aspecto importante o fenómeno importante es que a partir de los 30, 35 días empieza el desarrollo del tejido óseo. Y eso significa que hasta los 30, 35 días, algún producto gestacional, si se pierde, se reabsorbe. A partir de los 30, 35 días, ya no se puede reabsorber y por lo tanto hay fenómenos, quién sabe, de momificación y finalmente un poco más adelante fenómenos de pérdida a través del aborto. En general, esos son los periodos gestacionales y dos palabras sobre en el periodo embrionario, en el segundo periodo, en el periodo embrionario, se empieza a generar la formación de los tejidos placentarios, como dijimos,
y la instalación se produce hacia el final del primer mes de gestación, la instalación de la placenta. Y la placenta en la especie porcina tiene alguna característica importante, que es fundamentalmente, bueno, epitelio coral, digamos, en fin, difusa y por aposición. ¿Qué significa eso? Como dice, como muestra la fotografía, la diapositiva de fotografía electrónica que hay ahí, por aposición significa que no hay una relación íntima entre el tejido materno, el tejido placentario y el tejido, perdón, del concepto del tejido gestacional. No hay una unión íntima y eso genera algunas situaciones buenas, pero algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, las situaciones buenas es que la pasada de grandes partículas, moléculas, de la madre al feto o el feto a la madre no es posible. Por ejemplo, la pasada de virus y de, qué sé yo, de globulina no ocurre. Y por lo tanto eso es bueno y malo, porque protege, pero hace que el cerdo, el lechoncito, nazca absolutamente inmuno, por así decirlo, inmunoinhibido. La inmunidad del lechón al nacimiento es cero, cero. Y por lo tanto, es fundamental que el lechón nacido adquiera la inmunidad vía calostro. Por lo tanto, es fundamental que el lechón consuma las primeras 24 36 horas calostro, haga ingesta de leche calostral. Pero ese es un tema que lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí hay un gráfico que no es muy bueno, pero que demuestra la evolución del tejido uterino en celeste, el tejido uterino vacío que empieza a crecer, hay un cierto crecimiento del tejido uterino, hay un crecimiento inicial hasta más o menos los 70 días, 75 días de gestación de los fluidos, hay un crecimiento final importante de la glándula mamaria, y lo fundamental es la línea azul, que se muestra este crecimiento exponencial del tejido fetal. A partir de, qué sé yo, el mes y medio, del mes y medio, 2 meses de gestación, de los días, a partir del día 50, 60, que se en adelante, hay un crecimiento muy fuerte el tejido fetal. ¿Por qué decíamos en el esquema inicial que hay un periodo de pregestación y uno de gestación? Estos son desde el punto de vista del manejo solamente. El periodo pregestacional va entre la inseminación, entre el momento de la inseminación hasta el momento definitivo del diagnóstico de gestación, en que yo me aseguro que la hembra está preñada. Y por eso que hablo de hasta aproximadamente los 40, 45 días. Y esto es relativo también, porque ustedes lo tienen que tomar así, en el sentido de que cuando tengo yo un diagnóstico de gestación fehaciente, definitivo, a los 40 días, 40 días. Si tengo un sistema más precoz, ese periodo pregestación va a ser un poco menos. Una vez certificada esta preñez, desde el punto de vista del manejo, esa hembra se considera como gestante. Y por lo tanto, desde el punto de vista del manejo, la gestación es, insisto, desde el diagnóstico definitivo de preñez hasta la entrada a la maternidad. Que en general, y esto me estoy adelantando, debería ser 3 a 5 días antes de la fecha probable de parto. Con lo cual me aseguro de que todas nuestras hembras tengan su parto donde deben tenerlo, que es en la maternidad, en la jaula de parto. Sin embargo, aquí hay una consideración casi no filosófica, pero que ustedes la deben considerar y que la deben imaginar. Después de que la hembra
es encastada, la hembra desde el punto de vista reproductivo entra en lo que se llama un periodo de anestro fisiológico, que es el conocido como anestro gestacional, debido a que la hembra quedó preñada, aumentan fuertemente los niveles de progesterona, lo cual inhiben la actividad ovárica. Y por lo tanto, esa hembra inseminada y que quedó preñada debería no presentar actividad reproductiva, no presentar celos, por eso es que hablamos de un anestro gestacional. Sin embargo, la ausencia de estros post-encastre, es decir, la presencia de un anestro fisiológico de gestación, no significa que la hembra esté preñada. Puede que la hembra, por alguna otra razón, no tenga actividad ovárica, pero no está preñada. Y por otro lado, la presentación de un estro post-encastre me va a significar, y eso es lo que hay que entender, digamos, me va a significar que la hembra no quedó preñada. No quedó preñada, no logró ser fertilizada y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? La tengo que inseminar nuevamente. Pero en algún porcentaje de esos estros se produce debido a que hay relaciones distintas entre progesterona y estrógeno fundamentalmente, que hacen que la hembra, estando preñada, presente un celo. Entonces, el hecho de que haya presentación de un estro post-encaste no entrega certeza que la hembra esté seca, es decir, que haya perdido o que no haya obtenido la preñación. Esos son casos especiales que ustedes los tienen que conocer, pero que afortunadamente no alteran ¿cómo se llama? El manejo reproductivo en gestación. Aquí trato de mostrar la infinidad de métodos de diagnóstico en hembras porcinas, con la definición del método, el momento del diagnóstico, la eficiencia de preñez y la eficiencia de la no preñez, que es re importante. Este método no detecta bien las hembras que no están en gestación, mejor las que están en gestación, etcétera, y las limitantes de cada uno de esos métodos. Como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener que elegir alguno de esos métodos. Pero lo importante es lo de arriba de la diapositiva, ¿eh? Que son las características que debe tener o que le debo pedir a los métodos de diagnóstico de gestación. La primera y más importante, creo yo, es la precocidad en los resultados. Mientras antes posible tener el resultado fehaciente, sería bueno. La facilidad en su aplicación, que sea fácil de aplicarlo, que es fácil de utilizarlo, que no sea interpretable, que me diga la firme, por así decirlo, ¿no? Que no tenga que decir, mire, eh, sí, no, indeterminado, no interpretable. Poco invasivo, en el caso que sea un método invasivo, que sea lo menos invasivo posible. Obviamente que sea bajo costo. Epidemiológicamente que sea certero y preciso, vale decir que tenga una alta eficiencia. Y finalmente algo que siempre se nos olvida, que sea inocuo para el animal y para el operador. Cualquier método que cumpla estas características puede ser utilizable en una granja. Ya lo dijimos, pero lo insisto. Una vez realizada la inseminación artificial de una hembra, la hembra debería volver a una jaula individual o estar aislada, por así decirlo, para evitar problemas eventuales de reflujo o pérdidas de la dosis de inseminación, para evitar el contacto directo con otras contemporáneas de establo que estén en celo
y que por lo tanto la pueden molestar y hacer perder Acuérdense que el primer mes de gestación es un momento crítico que a las hembras hay que tratarlas como reinas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de gestación? Fundamentalmente, la base del diagnóstico de gestación es la observación de los celos, de los eventuales celos posinseminación. Es decir, lo que estoy haciendo es monitorear el no retorno a celo. La hembra que quedó inseminada y que yo supongo que está preñada y gestante no debería volver a celo. Y eso lo tengo que monitorear. Por eso es que este método se llama el método del no retorno. No retorno a celo. ¿Ok? Y este método se debe hacer, y un método observacional. Yo observo esto, me ayudo con un macho celador. Se debería hacer aproximadamente desde días después de la inseminación, alrededor de 15, 17 días después de la inseminación a ese grupo, 17 días por encaste, hasta los 100 días de gestación, en que ya la gestación es evidente y observable. Este es un método, el método del no retorno, es un método que sobre la hembra de gestación se hace todos los días, mañana y tarde. Todos los días, mañana y tarde, utilizando todos los días a los machos celadores, que nos van a ayudar mucho en el tiempo. Y no solamente eso, sino que la observación de otras características de las hembras en gestación. Es un método rutinario y por lo tanto muy acuicioso, y las rutinas son las que matan la vida. ¿Sí? Cuando la cosa se pone rutinaria, se pone fome. Cuando la cosa se pone rutinaria, lo hacemos así a la virulilla, a la pasada, etcétera, etcétera. Y por eso hay que tener mucho cuidado con este método. Pero además, este método del no retorno, por distintas razones, no tiene una muy alta eficiencia. Y si yo me basara solamente en el método del no retorno, me equivocaría en un porcentaje de la hembra. Es que yo no logro detectar si celaron, no celaron, si esto. No. Y por lo tanto, siendo el método del no retorno la base del diagnóstico de gestación, yo tengo que utilizar otro método, y el otro método más utilizado y el que hoy día tiene mayor eficiencia tecnológica, es más fácil, es más viable, es utilizar el ultrasonido, ondas de ultrasonido, que son ondas de frecuencia superior a la audible y que han demostrado una eficiencia diagnóstica en este caso muy alta. Utilizando estos dos efectos que ustedes los conocen, el efecto Doppler, que es la detección de objetos en movimiento, en este caso la evidencia en estado de preñez, que estamos observando circulación o qué sé yo, latidos fetales, arteria umbilical, movimientos fetales, cualquier movimiento. Y segundo, el efecto del rebote o el eco, debido a que estas ondas de ultrasonido, como ustedes saben, viajan a través de un medio, en un medio acuoso en este caso, y son reflejadas y dispersadas. Y lo que yo detecto con el método del rebote en un líquido es como el efecto de tirar una piedra en una fuente de agua, en una laguna calma, que se producen las ondas al caer la piedra en el agua, rebotan y las ondas vuelven. Lo que estoy detectando es que hay líquidos, alantoídos, amnióticos, y que son líquidos buenos transmisores de esta onda. Todos estos métodos tienen alguna dificultad, que yo puedo detectar algunos otros objetos en movimiento que no son de preñez, o detectar algunos otros líquidos que no son de preñez, y por lo tanto hay que tener cuidado en la aplicación de los métodos. Pero insisto, hoy día los métodos están muy bien estandarizados. El gran, la gran
cosa que tienen estos métodos es que son hoy día tecnológicamente muy manejados y por lo tanto son equipos eran muy caros, hoy día son muy baratos y se pueden aplicar prácticamente todos los días. Y efectivamente en los criaderos en este país, en Chile, se utilizan estos equipos Scanoprec o de ultrasonido y se aplican con estos protocolos de aplicación que muestro ahí. Al principio, desde los 21 días hasta los 20, 28, 35, 42 días de preñez, 28, 35, 42, y hoy día, con la mejoría de estos equipos son un poco más precoces. Por lo tanto, uno puede aplicar, hacer el protocolo del no retorno todos los días con mano de obra y ¿cómo se llama? Y berracos celadores y además afirmarse o complementarse con estos equipos de ultrasonido, estos Scanoprec que pueden ya a las 5 semanas tener un diagnóstico bastante certero. Este es otro trabajo notable que hizo otro gran estudiante nuestro y buen profesional, don Plinio Geseli, hoy día un gran académico de la Universidad de Santo Tomás, en que probamos un equipo que estaba experimental, que lo estaba haciendo la Universidad de Ithaca en Nueva York. Probamos el equipo con estas 6 fechas de aplicación sobre chanchillas, hembras de segundo y tercer parto, hembras jóvenes y hembras más adultas. En esa época se mantenían hembras hasta el 10º parto. Y nos dimos cuenta que ya a partir del día 28 en adelante, el método del ultrasonido, en este caso el rebote, tenía una eficiencia notablemente buena para ser aplicado. Y por lo tanto, a partir de este trabajo, en el año 78, es decir, hace casi 50 años atrás, se empezaron a utilizar estos métodos de diagnóstico complementario. Al final, la hembra, el mejor método de diagnóstico es la gestación a la vista, como muestran estas hembras que hay en la diapositiva, en que si con calma ustedes pueden hacer palpación en el vientre del animal y uno puede sentir el movimiento de los lechones, de los fetos, y por lo tanto hay una hembra con gestación a la vista. Pero vuelvo para atrás, digamos. Una hembra que repite, perdón, una hembra que muestra celo, ¿qué hacemos después de la inseminación? Hay que sacarla de los corrales de gestación, volverlas para atrás, esta hembra no quedó preñada, e inseminarla. Y eso se hace habitualmente y no se le pregunta a nadie. Una hembra en gestación reciente, a los, qué sé yo, 25 días de inseminada, presentó celos, se vuelve para atrás e inseminada. Bien. ¿Cuántas veces hago eso? Esa hembra repitió, es decir, celó, pum, le inseminé. A los 30 días repite de nuevo. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuántas veces yo puedo reinseminar una hembra que presentó celo post-inseminación? Esa es una decisión recontra complicada, ¿eh? Y la decisión hay que cargársela más que al encargado de la producción, que es importante. La decisión la tiene que tomar el médico veterinario, luego una evaluación clínica reproductiva del valor genético económico. Dicho todo eso, la hembra podría ser reencastada o ser eliminada. En todo caso, como norma, en los planteles, ese protocolo de reinseminación se hace por 2 veces y aún 3 veces. Ya la tercera repetición, la decisión desgraciadamente tiene que ser eliminar a la hembra.
En relación al manejo de gestación, uno de los temas más importantes es la presentación de un aborto. La presentación del aborto es, para ponerse un poco trágico, el fracaso total del manejo. Yo seleccioné la hembra, la alimenté como chanchilla, qué sé yo, le determiné la pubertad, le determiné determiné el celo, hice, ¿cómo se llama?, la inseminación artificial y abortó. Y he perdido todo. Porque en general el aborto es causal de eliminación de la hembra, salvo tener la certeza absoluta de que la causa no es infecciosa. Salvo tener la certeza absoluta que la causa no es infecciosa. Ojo, y para tener alguna certeza de que no es infecciosa, yo tengo que tener un protocolo de monitoreo, de muestreo serológico y de estudio epidemiológico para determinar que ese aborto no fue infeccioso, sino que fue de otro tipo. Ahora, los abortos no infecciosos son importantes en la producción porcina, o sea, lo que estoy diciendo no es una frase para el bronce. Pero lo que sí también es importante es que los abortos son infecciosos y son una situación que hay que cortarla por los sanos. Fíjense, si ustedes cuentan el número de pérdidas que tuvo este aborto por parvovirus desde unos, unos momificados chiquititos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 posibles lechones se perdieron. En general, como decíamos, los abortos en producción porcina son fundamentalmente de dos orígenes: infeccioso, estatus sanitario y manejo genético. Es decir, que los abortos, como ustedes se imaginan, se pueden producir en cualquier etapa de la gestación a partir de los 30 días o a partir de los 35 días cuando hay formación de tejido óseo, como ya dijimos. La prevalencia de aborto en Chile es re difícil, ese 1,5% que me atrevo a indicarle es un dato muy, muy variable, ¿eh? Y es un dato que, si yo les pregunto cómo saco ese porcentaje sobre las hembras preñadas, sobre las hembras inseminadas, sobre el número de hembras totales del plantel, es un dato muy variable. Pero lo que les quiero decir es que el aborto en producción porcina y en Chile es bajo, ¿sí? Pero, pero muchas veces se puede aumentar mucho y pueden haber focos o golpes o, o qué sé yo, momentos en que los abortos se nos pueden tirar para arriba. Claramente el aborto en Chile tiene una multicausalidad y uno podría decir finalmente que en Chile por lo menos, y en el mundo en general, pero en Chile la mayoría de los abortos no serían de origen infeccioso. Pero para eso yo necesito diagnóstico. Y a nivel de terreno, el 90% de los abortos en Chile no son diagnosticados o no eran diagnosticados. Y yo espero que haya disminuido esa frecuencia, que hoy día tengamos más certeza de qué tipo de aborto tenemos. Si me obligan un poco a clasificar los abortos, podríamos clasificarlos en abortos estacionales, abortos ambientales, que son bastante parecidos, y abortos alimentarios, pensando en que no son infecciosos. La típica situación que ocurre en Chile es el síndrome de infertilidad verano-aborto en otoño, que se origina básicamente por condiciones ambientales, por eso que son parecidos a los abortos ambientales. Hay una reducción del fotoperido, hay una disminución de la temperatura, pero también por las condiciones ambientales, las hembras en verano disminuyen el consumo de alimentos, pierden apetito y por lo tanto hay un desbalance endocrino a nivel reproductivo que puede
producir estos abortos a finales de verano, principio de otoño. Los factores abortos ambientales, más bien asociados a estrés ambientales no solamente climáticos, sino que también peleas, cambios de rutina en la alimentación, cambios de personal, reagrupación de animales, tratamientos, pueden producir focos o pics de aborto ambiental. Hay ciertos brotes agudos de abortos más bien de origen alimentario, básicamente por presencia de micotoxinas, contaminantes en el alimento. Hoy día que los criaderos tienen sistemas de alimentación automáticos, neumáticos o mecánicos, uno de los principales problemas de contaminación por micotoxinas son la insuficiente limpieza de comederos, líneas de alimentación, silos de acumulación de alimentos. Y ahí pueden haber claramente algunos problemas de aborto. Bueno, aquí hay un esquema de causas no infecciosas que ustedes la pueden ver con más detalle. Y finalmente, los abortos infecciosos. Eh, a ver, Auyeski, enfermedad Auyeski o pseudorrabia, que no existe en Chile, brucelosis sí existe, leptospirosa sí existe, erisibela porcina sí existe. Esta enfermedad de SMEDI, que es un síndrome de muerte embrionaria e infertilidad, que como buen síndrome pueden participar una serie de agentes patológicos, parvovirus porcino que lo tenemos, peste porcina no lo tenemos, peste porcina clásica no lo tenemos, PIRS tenemos, influenza porcina tenemos. Entonces, con bajas prevalencias las enfermedades prevalentes, pero tenemos eh, agentes infecciosos que nos causan problemas de aborto. Y básicamente por estas dos vías que ustedes la conocen, por un lado luteólisis, es decir, las altas temperaturas, por ejemplo, aumentan la liberación de prostaglandina, etcétera, etcétera, y por ahí se puede producir el aborto, o finalmente, como el caso de Auyeski, producir muerte fetal o placentitis directa y por lo tanto aborto. Para ir terminando este tema, entramos en el tema de alimentación durante la gestación, que debe ser una alimentación restringida. Alimentación restringida, de acuerdo a requerimientos, y lo van a ver en las clases de alimentación, el manejo de restricción o de plano nutricional o de plano alimentario. Por lo tanto, al revisar las hembras, al revisar presencia ¿cómo se llama?, de celo, de aborto, etcétera, etcétera, uno revisa también la condición general y cualquier hembra que manifieste un nivel disminuido de ingesta de alimento, restringido, quiere decir que la hembra está con algún problema o enferma. Para no producir estas estereotipas y la sensación de hambre diaria, la recomendación es que la cantidad de alimento que ustedes ofrezcan al animal se lo den fraccionado en dos raciones, con lo cual va a mantener mayor tranquilidad a la hembra gestante. Ahí muestro algunos sistemas de alimentación, los sistemas más clásicos o los sistemas un poco más complicados o más tecnologizados de alimentación mecánica. La típica actitud de las estereotipas de una hembra que está estresada, mordiendo constantemente y salivando la jaula de gestación. Eh, en fin, aquí hay cosas. Una buena alimentación debe ser monitoreada a través de la medición del score corporal, la medición de la grasa dorsal, con los mismos sistemas de ultrasonido que usábamos para diagnóstico de gestación. Y lo fundamental es asegurar consumo de agua ad libitum durante día y noche.
termino con estas dos ideas generales. Es analizar la ganancia de peso durante la gestación. Aquí ocurre un fenómeno fantástico de estos animales. Pese a que el animal está en un sistema de alimentación restringida, durante toda la gestación hay una ganancia de peso positiva. El animal aumenta de peso. Y si ustedes se dan cuenta, si yo divido la gestación en estas 4 etapas, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, la ganancia de peso va disminuyendo hacia el final de la gestación. Pero si yo desagrego esa ganancia de peso y me pregunto cómo van ganando esa ganancia de peso, me doy cuenta de un fenómeno fantástico, que la ganancia de peso se observa fundamentalmente a través de la ganancia de peso de músculo, esqueleto y de contenido uterino y de útero. Y por otro lado, se produce una movilización de grasa. Por ejemplo, en el último mes, esos 408 gramos de este ejemplo, el 59% es músculo esqueleto, el 62% o 63% es crecimiento uterino, y hay una pérdida de grasa, hay una movilización de grasa. Fíjense que con alimentación restringida hay ganancia de peso con esta aclaración, y por otro lado hay un cambio notable en la composición del cuerpo de la hembra. Entonces, en esta ganancia de peso tenemos que ponernos de acuerdo en que se realiza por un lado a través del crecimiento activo del cuerpo de la hembra gestante, vale decir, las hembras que crecen, pese a ser adultas, crecen hasta aproximadamente el segundo o tercer parto. O sea, crecen hasta los 2 años de edad, más o menos, ¿no? Pero además hay esa ganancia de peso en gestación, tiene un segundo componente que es lo lógico, que es el aumento de peso asociado a la preñez. ¿Y qué es lo que es ese crecimiento de peso asociado a la preñez? Bueno, el crecimiento fetal, el crecimiento uterino, la formación de líquido y de anexos y de líquido amniótico fundamentalmente. Sin embargo, la componente aumento de peso asociado a la preñez, este aumento de peso asociado a la preñez, que estoy mostrando en la diapositiva anterior, tiene una subcomponente que se llama, que es medio misteriosa, que ha sido llamado ganancia extrauterina o ganancia neta de gestación. Por lo tanto, el crecimiento activo más el aumento de peso más la ganancia neta en gestación explicaría o explica este fenómeno que vamos a definir como anabolismo gravídico. El anabolismo gravídico es producido, entre otras cosas, por el crecimiento activo, por el aumento de peso asociado a la preñez, pero también por esta componente misteriosa entre comillas. Y ese aumento propio de la preñez, ese elemento medio, ¿cómo se llama? Misterioso, es producto de la mayor eficiencia que da la preñez sobre la retención del nitrógeno dietario. Y esto producto de el efecto anabólico de progesterona. Y por eso que se llama anabolismo grave. En gestación está presente fuertemente la progesterona, que hace que eh, el nitrógeno proteico el nitrógeno dietario sea utilizado más eficientemente. Termino con esta diapositiva. Aquí un ensayo en que los tipos compararon una gestante con una hembra testigo. En el verde claro
alimentaron con un nivel bajo de alimentación, en el verde más oscuro alimentaron con un nivel adecuado de alimentación, por así decirlo. ¿Cuánto consumieron las hembras en los dos grupos, en el gestante y testigo arriba, gestante y testigo abajo? Más o menos lo mismo. 227, 224, 419, 18, 419. ¿Cuánto fue el peso al servicio o a la inseminación? En el grupo gestante y en el grupo testigo, no gestante. Eran peso igual. ¿Cuánto fue el peso al parto? Obviamente que en el grupo de la gestante, las hembras pesaron más porque estaban gestantes. ¿Cuánto pesaron más las hembras gestantes en el primer caso? La diferencia entre 274 menos 230. ¿Estamos? Ya. Ahí puede haber algún error, ¿eh? ¿O no? A ver, siempre me equivoco con esto. Ya. Bien. Pero le restamos 230, digamos, 274 menos 230 son 24 kilos. Perdón, 44 kilos. Pero a esos 44 kilos que aumentó la hembra le tengo que restar los 20 kilos, los 24 kilos del contenido uterino. Repito, 274 menos 230 son 44 kilos de ganancia, menos los 24 kilos de contenido uterino me dio una ganancia neta de 20 kilos. La testigo, por otro lado, y ese es lo que me interesa, también creció un poquito, aumentó 4 kilos. Esos 4 kilos que creció yo los asimilo a la ganancia neta de gestación, que no es así. Por lo tanto, neto, para las hembras gestantes ganaron debido a que estaban preñadas, restándole el peso del contenido uterino, ganaron 16 kilos. Esos 16 kilos es lo que se llama anabolismo gravídico, que fue producto de la gestación. Y en el segundo ejemplo, con datos distintos, con pesos distintos, las hembras ganaron más o menos lo mismo. Entonces, termino diciendo que la nobleza de las hembras en gestación porcina hacen que se merezcan un mejor manejo, porque entre otras cosas son capaces de producir este efecto de una ganancia neta de gestación, producto de fenómenos fisiológicos en un periodo de alimentación restringida. Y este fenómeno lo va a repetir durante toda su vida y si la hembra tuvo 4, 5, 6, 7 partos, lo va a repetir en todos los partos, generando una cantidad de lechones importante. El anabolismo gravídico no solamente un ejemplo cuantitativo de esta situación, sino que cualitativo de la ¿cómo se llama? De la hembra en gestación. Esto ha significado que este fenómeno haya tratado de haber sido estudiado desde el punto de vista productivo, ¿eh? Pero afortunadamente no resulta. No sé si logré transmitirle la importancia al manejo de la hembra gestante, pero es algo que es importante que ustedes lo sepan. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. yo quedé con una duda cuando hablaba de como del tipo de comunicación que había entre el feto y la madre, como que ahí no pasaban moléculas grandes como anticuerpos. ¿Y eso aplica para medicamentos Eh, o no? depende del tipo de medicamento. Tú estás hablándome del tema de la placenta, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Ya.
Depende del tipo, Sí, de depende eso. del tipo de medicamento. Por ejemplo, eh, hay ciertos medicamentos que pueden traspasar la barrera y otros que no. No estoy seguro de cuáles, pero depende del tamaño molecular de lo que estemos hablando, o de la partícula, el tamaño de la partícula de algunos virus, algunas bacterias que no pasan, que pasan, etcétera. ¿Te fijas? Depende. No sé, no tengo claro cuál puede ser el ejemplo concreto, pero puede que haya un cierto traspaso. Pero en general el traspaso eh, por la barrera placentaria es muy bajo, muy bajo. Yo no me atrevería a decir que hay cero traspaso de ninguna manera, pero ¿sí? Sobre Ya, pues, la gracias. en general. Dime, Muchas gracias. ya, ok. Paramos 5 o 10 minutos y terminamos con la última clase que espero que sea corta también. Ok.